Buenos días a todos y bienvenidos a la historia de Francia, parte 2. La historia de parte 4, la historia de la Revolución Francesa. Este video y tal vez el que sigue será como el clímax de nuestra historia. Hasta ahora todo ha estado llegando a este punto. La Francia medieval, los carolingios, el Renacimiento, las guerras de religión, la era del absolutismo, todo esto está culminando con esto, la Revolución Francesa, que en mi opinión es pues esta y las guerras de Napoleón que siguen son uno de los eventos más importantes de la historia del mundo. El mundo moderno no existiría sin la Revolución Francesa. Y eso les puede decir con seguridad. O por lo menos sería un mundo muy, muy, muy distinto. Bueno, comencemos con la situación en 1789. La Revolución Francesa básicamente comienza en 1789, pero hablemos de la situación. En el último capítulo hablamos sobre Luis XVI. Pues no, hablamos sobre Francia. Ujú. Después de las guerras de religión y especialmente después de la Guerra de los 30 años, Francia quedó en una posición de poder en Europa, siendo el poder más importante en el continente pues siendo la potencia más importante en el continente y una de las potencias más importantes del mundo. Francia se volvió, Francia se volvió extremadamente poderosa en el siglo XVII y siguió siendo muy poderosa en el siglo XVIII. Los reyes vivían en poder absoluto y esplendor en el Palacio de Versalles, donde habrían fiestas todos los días y vivían en una riqueza y un lujo tremendo, inclusive más ricos y con más lujos que los multimillonarios de hoy en día. O sea, para cualquiera que está observando desde lejos, Francia está en la cima. Para los nobles, Francia también está en la cima, o sea, en la cima del mundo. Pero debajo de todo esto, si uno investiga un poquito más allá de lo que ve de los lujos de Versalles y las ganancias políticas, uno empieza a ver que Francia está en problemas. Y los problemas eran varios. Número uno, la realeza. La realeza ha llegado muy lejos desde la era de Luis XIV, pero nunca han alcanzado sus alturas. Luis XIV, si se acuerdan, él consolidó todo el poder en la posición del rey. O sea, él se volvió el rey, la monarquía absoluta. E hizo esto haciendo que todos los nobles vivieran con él en Versalles y haciéndose indispensable para ellos. Em, y Luis XIV pudo hacer eso porque él fue un buen líder, o sea, él sabía qué hacer, él tenía visión, pues él tenía propósito. Luis XV se puede decir que también tenía propósito, también era un buen rey, pero Luis XVI, el rey ahora en 1789, definitivamente no tenía propósito. De hecho, cuando anunciaron que su padre había muerto y que él iba a quedar como rey, se arrodilló y le rogó, se puso de rodillas y le rogó a Dios que le protegiera o que lo ayudara a gobernar, porque él no se sentía capaz de gobernar a Francia. Y como ustedes probablemente saben, Luis XVI se había casado con María Antonieta, la hija de la emperatriz de Austria. Eh, María Antonieta era una princesa austriaca que tuvo que abandonar todo, su cultura, su país, inclusive su perro,
para ir a vivir a Francia y solidificar la alianza con los franceses. Él se casó como por ahí a los 14 o 15 años y por varios años no pudo concebir porque Luis tenía un problema pues tenía un problema médico que se solucionó fácilmente con una cirugía, pero eso llegó muchos años después. Entonces, sin hijos, María Antonieta empezó a tener como, empezó a divertirse pues, con los lujos. O sea, ella construyó una aldea de campesinos al lado de Versalles para que ella pudiera fingir ser campesina con sus amigas. O sea, ella se vestía de campesina en su aldea de campesinos privada, donde ella y sus amigas podían fingir ser campesinas. Ay, estoy ordeñando la vaca, ay, estoy jardineando, pero al fin y al cabo volvían al Palacio de Versalles con lujos tremendos. Em, y uno de esos lujos se volvió especialmente complejo porque era el collar más costoso eh, que se había hecho. O sea, este collar solo valía un millón, más de $1,000,000, el collar solamente. Y se hizo porque, porque uno quería, porque Luis XV le había hecho un collar a su amante, pero se divorció pues se separó del amante antes de morir por razones religiosas, entonces ya no hay amante y no hay rey para que los paguen. Entonces los joyeros empezaron a buscar a alguien que podía pagar por ese collar que valía más de $1,000,000. O sea, ese era el collar más costoso que se ha hecho probablemente en la historia del mundo. Y mírenlo, es enorme, ahí está en el centro. Em, y, y eso se volvió un rollo y eso se metieron en un escándalo político y había uno que le estaba mintiendo a María Antonieta y le intentó vender el collar para ganar poder y después como que hubo muchas maquinaciones políticas y no importa necesariamente, pero sí, es interesante. Si lo quieren investigar, se llama El asunto del collar de diamantes. Pero al fin y al cabo hizo quedar mal a María Antonieta porque ella creo que al fin se quedó con el collar, aunque ella nunca se lo puso porque era un lujo horriblemente de mal gusto. O sea, se hubiera visto horrible si ella se hubiera puesto esto, porque la mayoría de Francia se estaba muriendo de hambre. Y este es el problema principal. Porque Francia había luchado muchas guerras y había sido exitosa en casi todas esas guerras, especialmente la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Francia le dio plata y ayudó a ganar a la guerra a los Estados Unidos. O sea, no hubiéramos ganado la guerra, pues los Estados Unidos no hubieran ganado la guerra sin la ayuda de Francia. Eh, uh-huh. eh, pero desafortunadamente esto terminó con Francia en una deuda tremenda. Entonces, pero uno ¿a quién le puede poner los impuestos? A los nobles ni de riesgos. Lo último que un rey quiere es que los nobles estén enojados con él. A la iglesia ni de riesgos. Uno cómo le va a poner impuestos a la iglesia. Pues entonces a los campesinos. Entonces acababan con campesinos muriéndose de hambre más unos impuestos tremendos. Y aún así Francia seguía en una deuda impresionante. Y mientras que todo esto estaba pasando, para colmo de males, pues por lo menos para los reyes, para colmo de males empezó la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento filosófico que surgió en el siglo XVII. Y pues sí se volvió aún más importante en el siglo XVIII. Ya se había perpetuado
definitivamente el uso de la palabra, pues de la palabra imprenta, o sea, ya los libros se podían imprimir fácilmente y y se podían reproducir muy fácilmente. Entonces ya empezó en el siglo XVI, pero ya en el siglo XVIII ya todo el mundo está leyendo. Y además la clase de ricos que no son nobles, o sea, los capitalistas, está empezando a surgir. O sea, los ricos sin nobleza, los ricos de la ciudad y no de los castillos. O sea, ya esto empieza a crear. Entonces, básicamente en el siglo XVIII tenemos una clase de gente que en teoría son plebeyos, pero son ricos y educados y están leyendo sobre los derechos del hombre y estas nuevas ideas de que la monarquía no debe ser lo que es y las ideas de la naturaleza humana y empiezan a discutir esto entre ellos. Y cada filósofo de la ilustración tiene su propia idea, o sea, habían algunos que creían que debería acabar la monarquía, habían algunos que creían que debería acabar la religión, habían unos que creían que la monarquía debería ser aún más fuerte, hay unos que eran más conservadores, hay unos que eran más liberales. Los liberales se empiezan a ver más adelante que los conservadores, o sea, los conservadores comienzan como reacción a los liberales, porque como van a ver, los liberales van a ir muy lejos en la Revolución Francesa. Pero sí, por ahora hay como dos fuerzas políticas en la Ilustración. Hay la monarquía absoluta, que todavía esto es un movimiento que sigue habiendo, porque la monarquía absoluta, la teoría es que el monarca sabe lo que es mejor para el pueblo, y es mejor para el pueblo tener un monarca absoluto que unos nobles que solo quieren plata y poder para ellos. O sea, por lo menos es mejor una monarquía absoluta que una oligarquía con los nobles. Y el monarca y un país fuerte tiene un monarca fuerte. O sea, ese es el lado del absolutismo. Pero también tenemos el lado del contrato social, donde el rey y el pueblo tienen un contrato que el rey le debe protección eh, y ayuda al pueblo, y el pueblo le debe lealtad al rey. Y si el rey rompe con ese contrato social, es el deber del pueblo destronar al rey. Y por el tercer lado tenemos como los más liberales que creen que deberíamos acabar con el rey completamente e ir a un sistema de república, porque la idea de los reyes les parecía una idea muy anticuada. Entonces, pero esos son solo como las tres categorías. Al fin y al cabo, la Ilustración era un movimiento muy diverso. Y al fin y al cabo podría ser un video solamente hablando de la Ilustración. Bueno, mientras que todo eso estaba pasando, como les dije, Francia estaba en deuda, estaba en una crisis económica total. Entonces, para decidir qué hacer, el rey convocó los Estados Generales de 1789. Los estados generales eran lo más similar que tenía Francia a un parlamento o a una legislatura, pues, o a un congreso en esta época. O sea, en tiempos de crisis, el rey podía reunir un concilio entre los tres estados. El primer estado, que eran los clérigos, o sea, los sacerdotes y los obispos y los monjes. El segundo estado, que era la nobleza. Y el tercero, que eran todos los demás. Los campesinos, los mercaderes, em, eh, los capitalistas, o sea, cualquiera que no era ni noble ni clérigo facturaban en esa tercera categoría. Y cada estado tenía un voto. Los nobles uno, los clérigos uno y todos los demás uno. Entonces, ¿qué hacían? Bueno,
tenemos que solucionar el problema económico. ¿Qué podemos hacer? Más impuestos. Ah, bien, pero ¿para quiénes? Los nobles ni a riesgos, los clérigos ni a riesgos. Ah, todos los demás. Y votaban y los clérigos decían que sí, más impuestos a los pobres, pues a los plebeyos. Los clérigos también votaban que sí y todos los demás votaban que no, pero ay, porque son 2 contra 1, ganan dos. Entonces solucionaron imponerle más impuestos a todos los demás. Entonces el tercer estado, o sea, todos los demás, se pusieron muy bravos. Entonces hicieron un receso. Y durante el receso, para que pudieran votar más fácilmente, el rey pues, se encerró con los nobles y los clérigos para votar ellos solos y dejaron al tercer estado allá afuera. Entonces los delegados del tercer estado encontraron un lugar donde se podían reunir, que al fin y al cabo era una cancha de tenis, y firmaron el juramento del juego de pelota, como se llama. Este juramento fue como un acuerdo que el rey no habla por nosotros, el rey no decide no tiene derecho de decir qué vamos a hacer, vamos a fundar nuestro propio gobierno. Entonces ellos como empezaron a fundar como un gobierno de ellos, no, un gobierno no, porque en teoría el rey seguía siendo rey. Formaron una asamblea, sí, una asamblea general donde podían decidir cosas entre ellos, pero el rey seguía siendo en teoría el líder de Francia. Entonces siguieron con ese gobierno semi-oficial por un rato. La Revolución Francesa es interesante por varias razones, pero una de las razones por qué es interesante es porque los... es porque empezó de para arriba y de para abajo. O sea, la revolución empezó con los ricos aquí y con los pobres aquí. Los ricos que se rebelaron querían cambios de sistemáticos. Eran los que querían cambiar la monarquía, hacer una monarquía constitucional. Eran los que querían implementar las ideas de la ilustración, eran los que querían voz en el gobierno. O sea, eso es lo que querían los ricos, que no eran nobles, pero los ricos. Y los pobres querían pan, querían paz, querían no morirse de hambre, querían estabilidad económica. A ellos no les importaban ni 5 en esta época si había rey, si no había rey, si era constitucional, si no era constitucional, no sabían nada de eso. Ellos solo querían comida y estabilidad económica, pero porque los dos estaban hartos con el sistema, pues con la situación en la que estaban, ambos lados, los ricos y los pobres, se rebelaron al mismo tiempo. Entonces los ricos se rebelaron aquí y los pobres se rebelaron aquí, en la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla empezó un día cuando el rey despidió a Necker, que era el ministro de la economía, que lo ven aquí. Necker era uno de los pocos líderes en el gobierno que quería reforma. O sea, él quería reformar el sistema económico de Francia, y por eso era muy querido en el pueblo, porque el pueblo quería que alguien solucionara este problema sin ponerle más impuestos, pero al rey no le gustaron las ideas, entonces lo despidió. Y esto causó un, una, un escándalo público y la gente se puso muy brava y empezó a hacer una revuelta en París. Y y querían
y empezaron y no sabían cómo para dónde ir ni cómo protestar. Entonces, uno de los líderes de esta revuelta dijo, no, vámonos para la Bastilla, porque la Bastilla era una prisión, era una cárcel donde encarcelaban a los enemigos políticos del Estado. Y más importantemente, era un símbolo del poder del rey y del Estado que los estaba oprimiendo. Entonces, los pobres de París llegaron a esta prisión y la tomaron por la fuerza. Ejecutaron al gobernador de la prisión, pusieron su cabeza pues le cortaron la cabeza completamente y la pusieron en un palo y empezaron a llevar la cabeza por las calles de París demandando que el rey volviera a instituir al ministro de la Economía. Em, y esto se celebra como el primer día, el día de la independencia de Francia. O sea, aquí se empieza de verdad, la Revolución Francesa. Porque ya la gente está harta. Entonces, París está en rebelión completa. Y aquí es cuando el rey se empieza a medio preocupar. Y el rey empieza a considerar hacer algunos cambios. Eh, pero el rey no puede cambiar lo suficientemente rápido. Porque poco después empezó, otra protesta. Esta vez comenzó con unas mujeres en París que no tenían pan para alimentar a sus familias. Pero ¿quién tiene pan? El rey y la reina en Versalles. Entonces ellos empezaron a marchar hacia Versalles. Y tienen que entender que aunque Versalles queda en París hoy en día, como París era mucho más pequeña en esos tiempos, quedaba muy lejos de lo que era París en esos tiempos. O sea, que quedaba a varios kilómetros, aunque ya se encuentra dentro de París. Entonces, estas campesinas, pues estas mujeres de baja clase social, se reunieron y empezaron a marchar hacia Versalles. Y en esa marcha también se unieron algunos hombres, incluso algunos soldados que querían solamente pan para alimentar a sus familias. Y rodearon a Versalles y empezaron a intentar entrar. Cuando entraron, las mujeres empezaron a buscar específicamente a la reina y empezaron a gritar, yo quiero su cráneo, quiero su fémur, quiero sus pulmones, quiero su oreja. O sea, la querían era descuartizar completamente porque la odiaban, porque era un símbolo de la vida lujosa que vivían los nobles mientras que ellos estaban muriendo de hambre. O sea, querían aniquilarla. Eh, Eventualmente, el rey se rindió y accedió a algunas de las demandas de las mujeres. Afortunadamente, nadie de la familia real salió herido y el rey decidió, pues, y una de las demandas era que el rey y su familia tenían que abandonar a Versalles y vivir en París, o sea, en el centro de París, en el palacio que tenían en París, para que el pueblo podía estar cerca a él y para que ellos podían estar cerca al pueblo. Eso era una de las demandas. Entonces el rey accedió y el rey y su familia se volvieron a París. Y durante ese tiempo empezó a haber como una confusión. Y como que las cosas se estabilizaron un poquito, porque por un rato todo el mundo pensó que pensaba que iba a haber un compromiso. El rey como que estaba medio de acuerdo con reformas y él estaba dispuesto a hacer una monarquía constitucional. De hecho, aquí a la derecha tenemos una imagen del rey vestido con el sombrero revolucionario. Y él como que se puso eso como para demostrar solidaridad con el pueblo. O sea, sí, yo también soy revolucionario. Eh,
Y, y la Asamblea Nacional como que estaba medio de acuerdo e intentaron medio hacer una monarquía constitucional y los nobles empezaron a entregar su poder voluntariamente. O sea, había nobles que voluntariamente renunciaron a la nobleza, o sea, ellos se renunciaron, dijeron, yo de aquí en adelante no soy noble y digo esto porque soy francés y estoy en solidaridad con el pueblo. O sea, como que las cosas se empezaron a cambiar. Pues al fin y al cabo el rey y los nobles solo estaban haciendo esto por temor, porque no sabían qué le iban a hacer el pueblo. Entonces mejor fingir que estamos del lado del pueblo y no enfurecerlos. Desafortunadamente, este periodo de medio estabilidad terminó cuando el rey huyó de París. Bueno, el rey, aunque fingió estar del lado del pueblo de la revolución, él sabía que de cierto modo su posición no estaba segura, porque él estaba en París rodeado por gente que con cualquier provocación lo podía matar. Entonces él y María Antonieta se disfrazaron como gente rica, pues o sea, como gente rica pero no nobles. Los burgueses básicamente se disfrazaron como burgueses y se montaron a una carroza más humilde e intentaron escapar de Francia con el fin de ir a la frontera con Austria, o sea, con el Sacro Imperio Romano, y reunirse con la familia de María Antonieta y desde ahí liderar una restauración de la monarquía por la fuerza. Eso fue lo que intentaron, pero justo antes de llegar a la frontera, se detuvieron un rato para descansar. Y ahí los que estaban en ese pueblo donde se detuvieron notaron que ese extraño que acaba de llegar en esa carroza se parece exactamente como el rey que tenemos en nuestras monedas. Y así lo reconocieron. Y capturaron a la familia y lo llevaron hacia París otra vez, pero ya no como rey, sino como preso. Y aquí es cuando la revolución se empieza a radicalizar. Ya en ese momento el rey empieza a perder todo el poder político que tenía. Ya el rey es el prisionero de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional se está volviendo más y más radical gracias a lo que escribió Jean-Paul Marat. Él, que lo ven aquí a la derecha, era un escritor francés ultra radical. O sea, él creía que deberían acabar con la religión, con la monarquía, completamente acabar con todo el sistema viejo. Y él pues lo conocían como el padre de la revolución, porque como él fue como el filósofo que inspiró a mucho a la filosofía de la parte radical de la Revolución Francesa. Él tenía como una condición de la piel que hacía que no podía ir afuera. O sea, él tenía que vivir en una especie de baño aromático para mantener a su piel, para mantenerlo vivo. O sea, aquí lo ven en el baño especial escribiendo cosas a favor de la revolución. Y él como que fue el que empezó el movimiento radical en el gobierno francés, que se llamaban los jacobines. Ellos creían que Francia no debería ser una monarquía constitucional. Francia debe ser una república. Y no solamente tiene que ser una república, sino tiene que ser una república radical. Tiene que reinventar todo lo que ha sido hasta ese entonces. O sea, todas las tradiciones afuera.
la religión afuera, la monarquía afuera, em, la cultura hasta este momento afuera, o sea, querían cambiar todo. Y los jacobines son especialmente famosos por ser sangrientos, o sea, aquí ven la guillotina. La guillotina era un invento moderno que se había inventado unas décadas antes de esto, que era en teoría una manera humana de matar a la gente. O sea, cuando le cortaban la cabeza a alguien antes de la guillotina, lo hacían con un hombre con una hacha que le cortaba la cabeza. Pero el problema es que un hacha no siempre corta la cabeza de una. O sea, uno puede estar ahí muriéndose y y todavía sigue vivo porque la hacha no ha cortado completamente por la cabeza. Entonces, esta guillotina es fácil. Uno jala la tirita, la suelta, cae el cuchillo, sale sangre y la persona se muere dentro de 10 segundos. La guillotina mata tan rápidamente, pues la guillotina le corta la cabeza a alguien tan rápidamente que la persona sigue viva hasta un minuto después de que le cortan la cabeza. O sea, y han hecho estudios. Hubo un doctor francés en los años 60, porque si se seguían con la guillotina en esta época, en los 60, 1960, donde él intentó hablar con un preso que le habían cortado la cabeza. Entonces él estaba ahí medio hablando con alguien que se estaba muriendo y era solo una cabeza. Pero me estoy distrayendo. Aquí a la derecha vemos a Maximilien Robespierre, que él fue el líder de la facción de los jacobinos. Él eventualmente sería el líder de Francia, pero todavía no, pero ténganlo en mente porque él es importante. Bueno, entonces, en este momento, el rey está preso. Francia está gobernada por la Asamblea Nacional, que poco a poco se está volviendo más y más radical. Y, y para colmo, Francia está acabando con toda la tradición y la religión y el establecimiento. Y esto asusta a todo el mundo en Europa. O sea, porque si los franceses pueden acabar con la monarquía, si los franceses pueden acabar con la iglesia, si los franceses pueden acabar con todo esto, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué va a detener al resto de nuestros pueblos? Pues, ¿cómo nos vamos a asegurar que esto no va a pasar en Alemania, en España, en Austria, en Rusia, en Inglaterra, en Nápoles? O sea, tenemos que hacer algo. Entonces, casi todos los países europeos se unieron en la guerra de la Primera Coalición para derrotar a Francia. Porque miren eso, aquí Francia azul, todo lo demás rojo, 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 rojo. Y Francia al principio empezó a perder. Y además, habían movimientos contrarrevolucionarios. Sí, por toda Francia. Entonces Francia estaba en una guerra civil más una guerra contra el resto de Europa. Y esta etapa de la historia francesa se llama también la Primera República. Porque sí, digo la primera porque llevamos como 5 repúblicas francesas hasta este momento. O 6, no, creo que son 5. La Primera República fue liderada por la Asamblea Nacional y ya estaban completamente libres del rey. O sea, ya querían, ya Francia es un país completamente distinto. De hecho, adoptaron la bandera moderna de Francia. Antes la bandera era o azul con la flor de lis o blanca con la flor de lis. Y a veces le ponían ángeles, a veces no. Pero al fin y al cabo la bandera de Francia era la flor de lis. Pero ahora ya es el tricolor.
No me acuerdo exactamente qué simboliza el azul, pero yo sé que el rojo es la sangre, el azul creo que es el pueblo y el blanco es la dinastía de Borbón que los ha separado. Sí, es interesante. Pero, pero durante todo esto, porque durante todo esto el gobierno de Francia se empezó a asustar. Porque qué pasa, porque qué pasa si el resto de Europa llega a París y acaba con la revolución. Hay solamente una manera para asegurarnos que no vuelven a poner al rey en el trono. Hay que matar al rey. Entonces el rey, le hicieron un juicio al rey, le quitaron el título de rey y lo metieron a la guillotina y lo mataron, le cortaron la cabeza en público. Eso se había hecho antes en Inglaterra, durante la Guerra Civil de Inglaterra, pero en este momento era completamente distinto porque se estaba como estableciendo una república completamente nueva. Algo estaba cambiando y se sentía que algo estaba cambiando. Unos meses después ejecutaron también a María Antonieta. Ay, y le acusaron de cosas horribles también. Le acusaron de tener relaciones con el hijo, le acusaron de ser bruja y todo eso. O sea, él la odiaban, la detestaban. Pero, pero al fin y al cabo la mataron. Muy triste. Y ahí como que se empiezan a escalar las cosas aún más. Y comienza, y la cosa se empieza a escalar especialmente con respecto a la iglesia. Porque la iglesia para muchos radicales, especialmente entre los burgueses, la iglesia representaba la tiranía del rey, o sea, porque la iglesia y el rey siempre estaban juntos, o sea, siempre eran aliados. Entonces, y además, muchos de los clérigos y las monjas y todo eso seguían leales, eran al rey y no, y al papa, al rey y al papa y no a la república. Entonces, em, las facciones más radicales de Francia empezaron a buscar a sacerdotes y monjas y los mataban a todos. O sea, hicieron un decreto que cualquier sacerdote que no renuncia al papa y no renuncia al rey se mata. O sea, y empezaron a matar monjas y sacerdotes por miles. O sea, llegaban a los conventos, reunían a las monjas y las mataban a todas. Reunían a los sacerdotes y los tiraban al lago y los ahogaron. O sea, era brutal. Era brutal lo que hacían los radicales en la revolución. O sea, ellos querían acabar con todo. Un revolucionario en especial decidió que decidió acabar con el catolicismo en Francia. O sea, él iba de pueblo en pueblo matando sacerdotes, matando monjas y, y gritando que Dios no existe, la muerte es permanente. O sea, como básicamente insultando a la religión por donde pasaba. Y él tuvo la idea de fundar el culto de la razón, porque a él todavía le gustaba rezar y todo eso, pues le gustaba como la imagen de la religión, pero odiaba todo lo que representaba la religión. Entonces él em, armó una fiesta en la Catedral de Notre Dame, en teoría, que era en teoría una ceremonia honrando a la razón. Entonces él disfrazó a su esposa como la diosa de la razón y tuvieron como una orgía ahí eh, en Notre Dame o algo así. O sea, fue, fue horrible. Em,
llegó a tal punto que hasta los jacobines tuvieron que decir que no, que ya esto no, ya esto es un poquito demasiado. Em, y crearon lo que se llama y los jacobines decidieron crear su propia religión oficial para Francia, que se llamaba el culto del Ser Supremo, donde admitían que sí, tal vez hay un Dios, pero no es el Dios católico, es un Dios en general. Entonces ellos como que empezaron a hacer unas ceremonias raras. Por ejemplo, Robespierre, o sea, el líder de los jacobines, de los jacobinos, él se puso una toga, ordenó que construyeran una montaña hecha de papel maché y se paró encima de la montaña y digan: vengan, hijos míos, báñense en la luz eterna de la revolución. O sea, él intentó hacer como un culto alrededor de la revolución francesa y alrededor de él. O sea, él se creía como el mesías del ser supremo, entre comillas, y el ser supremo era revolucionario y todo eso. O sea, pues como pueden ver, la Revolución Francesa no era solamente acaben con el rey, sino era como un disparate total. Em, y con esto comienza el reinado del terror. Porque en este momento hubo un golpe de estado donde los jacobines, liderados por Robespierre, que lo ven a la derecha, ellos se reunieron e hicieron un golpe de estado y establecieron y establecieron como al partido jacobino como el partido que lideraba Francia. Y crearon como una policía revolucionaria, donde cualquiera que dice algo contra la revolución, guillotina. Si uno pues le debe lealtad al rey y al papa, guillotina. Si critica al gobierno, guillotina. Si dice que debería haber más comida y menos revolución, guillotina. Si dice si dice monsieur o madame y no ciudadano, o sea, porque si te llamas señor o señora en vez de ciudadano, ciudadana, muerte. Porque es que ellos empezaron a acabar con la cultura también. O sea, ya en vez de llamarse, yo soy el señor Felipe o yo soy la señora María, yo soy ciudadano Felipe, ciudadana María. O sea, como totalmente distinto. También acabó con el calendario, porque el calendario era de la iglesia. Entonces le cambió el nombre a todos los meses. Y de hecho lo cambió de tal modo que habían 10 días por semana, 10 meses por año, 10 horas por día y 100 minutos por hora. Porque así era así, más científico y más estético o algo así. O sea, él hasta cambió los días de semana, los días del mes. O sea, algo tan simple lo cambió porque quería acabar con todo lo del sistema viejo. Y como pueden ver, la mayoría de la gente no estuvo de acuerdo con esto. Pues como se pueden imaginar, la mayoría de la gente no estuvo de acuerdo con esto. Llegó a tal punto, pues porque, claro, en París todos son radicales, porque en París es donde empezó todo esto de la revolución. En París la mayoría son radicales. En las ciudades muchos son radicales. Los burgueses, o sea, los ricos que no son nobles, todos eran radicales, porque los ricos, porque ellos querían representación, ellos querían ganar más plata, o sea, los burgueses eran los más radicales de todos. Pero interesantemente, la gente, los campesinos en los pueblos rurales y en las fronteras y alrededor, pues y en las partes rurales de Francia, aunque no le gustaba la inestabilidad económica que había bajo el rey, odiaban completamente a la locura de la revolución. Entonces, algunos de ellos formaron como ejércitos contrarrevolucionarios para restablecer al rey y a la iglesia.
llegó a tal punto que la ciudad de Toulon, en el sur de Francia, invitó a que los ingleses vinieran y capturaran la ciudad. O sea, pidieron que los ingleses vinieran para capturar la ciudad porque estaban tan hartos de la República. Eh, y aquí con la y ya cuando llegaron los ingleses a Toulon y establecieron un fuerte ahí, el ejército francés le empieza a dar un poquito de miedo porque ya como que están perdiendo la guerra. Y aquí comienza más inestabilidad política. Porque, porque ven que Robespierre, de aquí, ven que él no está siendo un buen líder. Le está mandando a todo el mundo a la guillotina. Todo el mundo tiene miedo de él y no está ayudando a la situación ni cinco. Y para colmo, un día Robespierre le reunió a la Asamblea Nacional y él dijo: aquí tengo una lista de criminales contra la revolución y los voy a mandar a la guillotina. Y yo sé que muchos de ustedes están en esta lista. Y eso fue como el momento en que todos decidieron: sí, tenemos que acabar con él. Entonces, para preservar sus vidas, la Asamblea Nacional eh, acorraló a Robespierre y lo empezó a perseguir por el palacio. Y él se encerró en un cuarto e intentó suicidarse con una pistola, pero falló y la bala simplemente acabó con su mandíbula. Entonces lo capturaron a él medio muerto con la mandíbula hecha a pedazos y lo llevaron a la prisión. Y pocos días después lo llevaron a la guillotina y le quitaron la venda que mantenía, o sea, en la prisión le vendaron la mandíbula le vendaron la mandíbula y cuando lo iban a matar para que dijera sus últimas palabras, le quitaron la venda y se le cayó la mandíbula y lo último que dijo fue un grito terrible de agonía antes de que le cortaron la cabeza. Y ahí termina el reinado del terror. Sangre, sangre, sangre por todas partes. Entonces, ¿en qué acabamos con Francia? El rey muerto, la reina muerta, miles de sacerdotes y monjas muertos, miles de entre comillas, criminales contra la revolución muertos, Robespierre muerto, el gobierno francés en desorden y toda Europa está en guerra contra Francia. ¿Quién podrá salvar a la República? ¡Napoleón Bonaparte! Por fin llegamos. Napoleón, nacido en la isla italiana de Córcega, que le pertenece a Francia hasta hoy en día, fue al principio no fue nada especial, pero como vamos a ver en la próxima parte, él sería no solo el salvador de Francia, sino uno de los hombres más grandes de la historia.